Bienvenidos, esto es Directo América de France 24. Muchísimas gracias por elegirnos para estar informados. Yo soy Rosa Pérez Masdeu, vamos con las noticias. Nigeria y Estados Unidos siguen trabajando en posibles nuevos ataques, según el ministro de Exteriores nigeriano, que confirmó su cooperación con el secretario de Estado, Marco Rubio, antes de que Washington atacara supuestos objetivos del autodenominado Estado Islámico en el país africano. Volodymyr Zelensky se reunirá el domingo con Donald Trump, según informa una fuente de la presidencia ucraniana. Rusia todavía no ha comentado oficialmente el plan de paz expuesto por el presidente de Ucrania a principios de semana. El gobernador de California declaró el estado de emergencia en varias zonas del estado, incluido en Los Ángeles, ante la persistencia de las lluvias que arrasan el sur del territorio. Decenas de personas ya han sido evacuadas de sus casas. Iniciamos con noticias de Nigeria porque el ministro de Exteriores aseguró que compartió inteligencia con el secretario de Estado, Marco Rubio, para que Estados Unidos ejecutara los ataques contra supuestos objetivos del autodenominado Estado Islámico en el territorio nigeriano esta noche pasada. Aseguró también que sigan cooperando con Washington para preparar posibles nuevos ataques. Estados Unidos pasó de las palabras a los hechos. Un mes después de que el presidente Donald Trump amenazara con atacar militarmente, su administración bombardeó el jueves a supuestos militantes del autoproclamado Estado Islámico en el noroeste de Nigeria. Trump anunció la medida en una publicación en Truth Social. Estados Unidos lanzó un ataque poderoso y letal contra la escoria terrorista del ISIS en el noroeste de Nigeria, que ha estado atacando y asesinando brutalmente, principalmente a cristianos inocentes, a niveles nunca vistos en muchos años e incluso siglos. Aunque las autoridades no especificaron quiénes eran los objetivos, los ataques se llevaron a cabo en Sokoto, donde el grupo Lakurawa, afiliado al ISIS, ha perpetrado ataques contra las comunidades locales. Nigeria afirmó que proporcionó información a Estados Unidos sobre miembros del grupo Estado Islámico antes de los ataques. También advirtió que habrá más ataques estadounidenses. Las autoridades nigerianas siguen colaborando de forma estructurada en materia de seguridad con socios internacionales, entre ellos los Estados Unidos de América, para hacer frente a la persistente amenaza del terrorismo y el extremismo violento. En su anuncio, Trump llamó la atención sobre su anterior amenaza de tomar medidas si continuaba el asesinato de cristianos nigerianos inocentes. Trump y defensores de derechos humanos estadounidenses han afirmado en repetidas ocasiones que los cristianos están siendo perseguidos en Nigeria, algo que el gobierno del país ha negado y que, según los analistas, simplifica la situación de violencia compleja en el país africano. Vamos a Israel. En la localidad de Beishan, la policía detuvo a un hombre palestino acusado de haber matado a 2 personas. Primero habría atropellado a otro hombre y luego apuñalado a una mujer antes de resultar herido por otra persona armada presente en el lugar. Vamos a la Franja de Gaza, donde en medio de la tregua, como saben, de incierto futuro a esta hora, más de 2 millones de personas sobreviven al invierno en tiendas de campaña en el enclave devastado por 2 años de ofensiva israelí. Ante este panorama, Médicos Sin Fronteras denuncia que Israel les podría impedir operar en Gaza a partir del 1 de enero de 2026, con base a una nueva regulación que, entre otros criterios, veta la entrada al enclave palestino a organizaciones que deslegitiman el Estado israelí. Para ampliar esta información conectamos con José Luis Michelena. Él es director ejecutivo de Médicos Sin Fronteras para México y Centroamérica. José Luis, muchísimas gracias por estar con nosotros en France 24. De entrada le pregunto exactamente qué criterios aplica esta nueva regulación israelí para permitir o no las operaciones en Gaza y por qué podría aplicar a Médicos Sin Fronteras. Muchísimas gracias, Rosa. Sí, en efecto, estas nuevas normas de registro que ha impuesto el gobierno de Israel incluyen distintos aspectos, algunos muy discrecionales, se puede decir, pero otros muy concretos, como por ejemplo la necesidad de compartir los datos de todas las personas que colaboran con nosotros, lo cual constituye evidentemente un riesgo en términos de protección de datos y nuestras obligaciones con nuestros trabajadores, pero también incluye, por ejemplo, revelar las fuentes de financiamiento que tenemos en todo el mundo,
Y como mencionaba, este aspecto de la posibilidad de que nuestra acción deslegitime el Estado israelí. Entonces, desde hace varios meses, la organización, como otras, porque hay que decir que no somos la única que está en esta situación, está tratando de tener un diálogo constructivo con las autoridades israelíes para que se dé la continuación del registro que tenemos para trabajar. Hay que recordar que Médicos Sin Fronteras trabaja en la Franja de Gaza y en Cisjordania desde 1989, cerca de 40 años, siempre con, obviamente, bajo registro con las autoridades israelíes. Y pues en este momento estamos ante mucha incertidumbre respecto a la posibilidad de poder continuar nuestras actividades, lo cual traería unas consecuencias terribles, dado que Médicos Sin Fronteras es uno de los principales proveedores de servicios de salud en la Franja de Gaza y en esta situación en la que la población se encuentra, tendría un impacto terrible con la población. ¿Y por qué dice usted en referencia, ¿no?, a que Israel les obligaría a compartir la información sobre las personas con las que colaboran o quien les financian? ¿Por qué no quisieran compartir esta información? ¿Qué temen que Israel pudiera hacer con ella en este punto en que van las negociaciones? Claro, hay que recordar que esta zona es la zona más peligrosa para el personal humanitario en el mundo en la actualidad. Y de hecho, 15 de nuestros compañeros han sido muertos en distintos tipos de ataque. Pero simplemente, pues algo que no se hace y que de hecho es violatorio de nuestros principios, e incluso de la Ley General de Protección de Datos internacional, la europea, bajo la que nos regimos, pero también la de otros países, ¿no? Entonces, es una situación que estamos negociando, pero que pues, claramente podría poner en riesgo a nuestros propios trabajadores y sobre todo es violatoria del derecho internacional, ¿no? Y ahora mismo, en medio de esta tregua, le pregunto cuáles son las principales necesidades médicas que hay en la Franja de Gaza, qué es lo que atienden de urgencia Médicos Sin Fronteras. Claro, como sabemos, pues estamos en pleno invierno, han habido estas tormentas terribles en los últimos días, la población en su mayoría sigue viviendo en tiendas, viviendo entre el lodo, han aumentado mucho las infecciones respiratorias a consecuencia de estas condiciones, tenemos todavía muchos problemas para el ingreso de suministros, hay que recordar que todavía hay muchas personas que requieren atención, incluso atención quirúrgica producto de los bombardeos de los últimos 2 años, atención quirúrgica de seguimiento, prevención de infecciones, se siguen dando partos, todavía se dan las condiciones que favorecen la desnutrición. Tenemos en Médicos Sin Fronteras una clínica especializada para atender casos de desnutrición. Entonces sí, todavía el panorama es muy retador porque la población está viviendo en condiciones muy precarias y además, pues obviamente, si 18 de los 35 hospitales que había en Gaza funcionan solo parcialmente, es evidente que la capacidad de atención de todo el sistema sanitario en la Franja de Gaza está muy depauperado y por eso Médicos Sin Fronteras pues obviamente busca poder seguir ofreciendo estos servicios. En este momento la organización proporciona más o menos el 20% de todos los servicios de salud que se ofrecen en la Franja de Gaza, a veces un poco más. 1 de cada 3 partos es atendido por nuestra organización y por eso estamos muy preocupados por esta posible cancelación del registro. José Luis, pues estaremos muy pendientes de cómo avanzan estas negociaciones entre Médicos Sin Fronteras, las otras organizaciones afectadas y las autoridades israelíes. Muchísimas gracias por explicarnos este panorama aquí en France 24. Muchas gracias. Mientras tanto, en Siria, una explosión en una mezquita de la ciudad de Homs, la tercera del país, ha matado al menos a 8 personas y ha herido a otras 18. La policía investiga el incidente ocurrido en un barrio de mayoría alawita, la minoría musulmana chiita, a la que pertenece, recordemos, la familia de Bashar al-Assad, que fue derrocado hace ya un año y dejó un país con marcadas divisiones sociales y culturales que han desatado múltiples enfrentamientos bajo el nuevo gobierno de facto de Ahmed al-Shara. Pasamos a hablar de la guerra en Ucrania. Volodymyr Zelensky se reunirá con Donald Trump el próximo domingo, según informó una fuente de la presidencia ucraniana, solo horas después de que el mismo Zelensky asegurara que pueden acordarse todavía muchas cosas antes del fin de año. Bien, además, Zelensky declaró que mantuvo una llamada muy buena de Navidad con los representantes estadounidenses días después, también recordemos, de exponer un nuevo plan de paz que congelaría la actual línea de frente
y promete garantías de seguridad occidentales para Kiev. En noticias de Estados Unidos, las lluvias torrenciales arrasan zonas del sur de California durante la celebración de la Navidad. Decenas de personas ya fueron evacuadas ante los desprendimientos de tierra y de escombros que destruyeron varias viviendas. Inundaciones generan caos en California. El sur de este estado de Estados Unidos registra escenarios de devastación, luego de que las lluvias torrenciales causaron deslizamientos de tierra y escombros, caídas de árboles y bloqueos de calles. Y el sedimento está hasta arriba porque el lavadero de atrás se desbordó por completo, pero es uno de muchos lugares. Mi papá se despertó ayer por la mañana. Yo me desperté a las 8 de la mañana con una llamada de mi papá diciendo que los bomberos lo acababan de rescatar. Y yo le pregunté, ¿de qué? Y él me dijo, de 60 centímetros de agua en mi apartamento. A las poderosas lluvias se sumaron las fuertes ráfagas de vientos, complicando el panorama en plena Navidad. Residentes de la zona agradecieron la solidaridad de sus vecinos, que los ayudaron en las tareas de evacuación y de rescate. Me parece bastante apropiado porque para mí las fiestas se supone que son para estar juntos y ayudarnos unos a otros. Así que, por muy mal que suene, tener una oportunidad como esta para salir y ayudar a la gente me hizo sentir muy bien. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene activa en California las advertencias por los peligros de la que denominaron una amplia columna de humedad, en una zona que en enero de 2025 sufrió graves incendios forestales, que consumieron miles de hectáreas y quemaron la vegetación autóctona, hechos que los meteorólogos tienen en cuenta, puesto que, de proseguir las lluvias en los próximos días, las inundaciones podrían continuar debido a la falta de flora y los daños en la tierra, lo que imposibilita la retención del agua. Gracias por su atención. Enseguida regresamos.